Hoy vamos a contar 20 hechos raros sobre este icónico auto de TV que te harán verlo bajo una luz completamente nueva. Número 20. Conexión McLaren secreta. El Coyote X no era un diseño completamente original. Su carrocería estaba moldeada a partir de moldes basados en el McLaren M6 GT. Sin embargo, bajo ese exterior exótico se escondía un chasis de Volkswagen Beetle y un motor de 4 cilindros Porsche 914. Básicamente, un superauto disfrazado de escarabajo, más enfocado en la apariencia que en la potencia real. Número 19. Actores no cabían. Brian Keith y Daniel Hugh Kelly, ambos cerca de 6 pies de altura, encontraron el Coyote X de la temporada 1 tan pequeño que entrar y salir era un verdadero desafío. Para solucionarlo, los productores reconstruyeron el auto usando partes de un DeLorean DMC-12, proporcionando espacio suficiente sin alterar demasiado la apariencia en pantalla. Número 18. El auto héroe aún existe. El Coyote X usado para primeros planos, conocido como el auto héroe, sobrevive hasta hoy en propiedad privada. Este vehículo, mimado durante la filmación, es la versión más detallada y valiosa del auto, un verdadero tesoro televisivo que conecta directamente con los episodios originales de la serie. Número 17. Segunda vida bizarra. El auto de acción, tras la serie, tuvo un recorrido sorprendente. Primero en la película piloto de Knight Rider 2000, luego como Tazmobile para promocionar al demonio de Tasmania. Finalmente, fue restaurado a su configuración original de Coyote X, conservando tantas piezas originales como fue posible. Número 16. Cameo en Married with Children. El Coyote X apareció brevemente en Married with Children, temporada 5, episodio 6. Sin motivo promocional, simplemente se incluyó como un easter egg visual, sorprendiendo a quienes reconocieron el auto de la serie de acción. Número 15. Crisis de identidad del nombre. A lo largo del show, el auto fue llamado de diversas formas: Coyote X, el Coyote e incluso Cody Coyote. Esta inconsistencia confundió a fans y afectó merchandising y materiales promocionales, convirtiéndose en una especie de crisis de identidad automotriz. Número 14. Desastre con la canción tema. La serie alternó entre los temas Drive y Back to Back, ambos de Mike Post. Los fans se opusieron al cambio y enviaron cartas masivas, obligando a los productores a restaurar el tema original. Este incidente muestra la influencia de los espectadores en decisiones creativas menores, pero significativas. Número 13. Sonidos de motor falsos. Aunque el Coyote X parecía rugir como un superauto, en realidad su motor de 4 cilindros sonaba débil, casi como una máquina de coser. El departamento de sonido doblaba ruidos de motores V8 y chirridos de neumáticos para crear la ilusión de velocidad, engañando a toda una generación y haciendo que el auto pareciera mucho más potente de lo que era. Número 12. Múltiples coyotes. No había un solo Coyote X, sino varias versiones para distintos propósitos: autos héroe para primeros planos, autos de acción para maniobras peligrosas y autos de salto con chasis reforzado. Cada uno tenía ligeras diferencias, visibles solo para fans muy atentos, pero la magia televisiva ocultaba estas distinciones. Número 11. Copia de McLaren no exacta. La carrocería del Coyote X estaba inspirada en el McLaren M6 GT, pero solo parcialmente fiel. La nariz y parabrisas eran precisos, mientras que la cubierta trasera y algunos paneles eran creaciones personalizadas. Esta mezcla de autenticidad e improvisación le dio al auto una apariencia única, familiar como superauto, pero distintiva y propia. Número 10. El ridículo sistema de archivos criminales del juez. La premisa completa del show dependía de algo que haría reír a carcajadas a cualquier juez real. El juez Milton Hardcastle supuestamente tenía un cajón de archivo conteniendo 200 criminales que escaparon de la justicia debido a tecnicismos legales, simplemente sentado ahí en su casa. Como una colección de tarjetas de béisbol, pero de delincuentes. Piensa en la logística de esto por un segundo.
Este juez personalmente mantuvo un registro de 200 casos donde criminales caminaron libres. Mantuvo archivos sobre todos ellos, y de alguna manera esto iba a ser la base para su proyecto de vigilante de jubilación con Mark McCormick. Los problemas legales y éticos aquí son asombrosos, pero el show simplemente siguió adelante como si fuera la cosa más normal del mundo. Aún más raro, el Coyote X era de alguna manera parte de este trato. McCormick consiguió conducir este auto deportivo exótico como parte de su arreglo para ayudar a perseguir a estos criminales. Porque nada dice aplicación legítima de la ley como darle a un ex convicto un superauto para perseguir a otros criminales. El show nunca realmente explicó cómo se suponía que este arreglo funcionara legalmente. ¿Eran cazarrecompensas, investigadores privados, vigilantes con un auto realmente bonito? Los detalles eran borrosos en el mejor de los casos. Pero hey, cuando tienes a Brian Keith gruñendo a criminales en un auto cool saltando sobre cosas, ¿quién necesita dispositivos de trama lógicos? El cajón de archivo de criminales escapados se convirtió en una de esas premisas de TV que simplemente tenías que aceptar, como cómo el profesor podía hacer una radio con cocos pero no podía arreglar un bote. Número 9. El apodo Hard Case, que era demasiado obvio. El apodo del juez Milton C. Hardcastle era Hard Case. ¿Lo entiendes? Hardcastle, Hard Case. Los escritores no estaban exactamente alcanzando la sutileza aquí. Es el tipo de juego de palabras que te hace gemir y reír al mismo tiempo. Pero lo que es realmente raro es cuán seriamente todos en el show tomaban este apodo. Los personajes lo dirían con cara seria como si fuera la cosa más natural del mundo llamar a un juez hard case. El juego de palabras era tan obvio que casi daba la vuelta completa para ser ingenioso. Casi. En el contexto de la televisión de los 80, donde la sutileza era tan común como la física realista de autos, el apodo hard case encajaba perfectamente. Te decía todo lo que necesitabas saber sobre el personaje en un juego de palabras que hace estremecer. Era duro con el crimen. Era un caso difícil de tratar, y su nombre era Hardcastle. Los escritores probablemente se chocaron las manos cuando lo inventaron. Lo que es aún más gracioso es que este tipo de nombramiento tan obvio estaba en todas partes en los shows de acción de los 80. Tenías personajes llamados Max Power, Ace Hunter y Steel Justice. Comparado con esos, Hardcase era prácticamente sofisticado, pero el hecho de que un juez respetado usara este apodo y que otros personajes lo usaran sin reírse sigue siendo una de las peculiaridades más divertidas del show. Es el tipo de detalle que hace que la televisión de los 80 se sienta como si hubiera sido transmitida desde otra dimensión donde diferentes reglas de coolness aplicaban. Número 8. El interior en evolución que no tenía sentido. Mira los primeros episodios de Hardcastle and McCormick y verás algo interesante en el interior del Coyote X. Una palanca de cambios básica de piso. Sin consola, solo una palanca saliendo del piso como algo de un muscle car de los 60s. Simple, funcional, no particularmente exótico. Pero a medida que la serie progresó, el interior se volvió más elegante. De repente, había una consola central con rejilla que parecía pertenecer a un Ferrari. Luego apareció un tacómetro con, un logo real de Ferrari en él. O el Coyote se estaba mejorando secretamente a sí mismo entre episodios, o el departamento de utilería simplemente estaba agarrando lo que se veía cool. La continuidad aquí era inexistente. Un episodio verías la palanca básica. El siguiente episodio habría esta consola elaborada que parecía robada del Ferrari de Magnum PI. A veces el tablero tendría medidores extra, a veces no. Era como si el interior del auto estuviera teniendo una crisis de identidad para coincidir con su confusión de nombres. El tacómetro con la marca Ferrari es particularmente hilarante. Aquí hay un auto que se supone es una máquina personalizada para combatir el crimen y está luciendo partes con el logo de otro fabricante. Sería como si el Batimóvil tuviera un volante de Toyota. Pero en el mundo de la producción de TV de los 80, si se veía bien y estaba disponible, iba en el auto. Continuidad fuera de la ventana. Este interior siempre cambiante se convirtió en otra de esas cosas que solo los fans obsesivos notaron. Pero una vez que lo ves,
No puedes dejar de verlo. Número 7. El juguete que ahora vale dinero serio. En los 80, Ertl hizo una réplica de fundición a troquel del Coyote X que era bastante impresionante para su época. Estamos hablando de un modelo de 13 pulgadas que venía en una caja con una figura de conductor y todo. Para los niños que querían su propio Coyote X, esto era tan cerca como iban a llegar. Pero aquí es donde se pone interesante. Estos juguetes, que probablemente se vendían por $20 o $30 en ese entonces, ahora son artículos de colección que valen dinero serio. Las condiciones mint en la caja original pueden ir por cientos de dólares. Algunas variaciones raras se venden por aún más. Es un caso clásico de algo que era solo un juguete convirtiéndose en una pieza valiosa de nostalgia. Lo que hace especiales a estos modelos es el nivel de detalle puesto en ellos. Para un juguete tie-in de televisión, eran notablemente precisos, las proporciones eran correctas, el esquema de pintura era correcto, e incluso acertaron con detalles pequeños como el diseño de las ruedas bastante cerca. En una era cuando muchos juguetes de autos de TV parecían aproximaciones vagas de lo real, el Coyote de Ertl se destacaba. Hoy, estos modelos son buscados no solo por fans de Hardcastle and McCormick, sino por coleccionistas de memorabilia de TV de los 80 en general. Representan una pieza de historia de la televisión, una conexión tangible a las noches de domingo pasadas viendo a Brian Keith y Daniel Hugh Kelly combatir el crimen. El hecho de que un auto de juguete ahora valga más que algunos autos reales es solo otra nota al pie rara en la extraña historia del Coyote X. El ADN de DeLorean, escondido a plena vista. Cuando los productores decidieron reconstruir el Coyote X después de la temporada 1 para acomodar las alturas de los actores, no solo lo hicieron más grande, esencialmente crearon un auto nuevo usando partes del DeLorean DMC-12. Sí, el mismo DeLorean que se haría famoso en Volver al Futuro. Pero esto fue antes de esa película, cuando los DeLoreans eran simplemente esos raros autos de acero inoxidable que nadie sabía muy bien qué hacer con ellos. El Coyote reconstruido incorporó el chasis del DeLorean y varios componentes mecánicos, pero nunca lo sabrías con solo mirarlo. Mantuvieron la carrocería de fibra de vidrio que lo hacía parecer el Coyote original, pero debajo era un animal completamente diferente. Es como una identidad secreta automotriz. DeLorean tímido de día, Coyote que combate el crimen de noche. Este enfoque Frankenstein a la construcción de autos era puro pragmatismo de Hollywood. Necesitaban algo con más espacio interior, y los DeLoreans estaban disponibles y tenían las dimensiones correctas. El hecho de que estaban usando partes de una compañía de autos fallida para construir una historia de éxito ficticia es irónico de una manera que solo Hollywood podría lograr. Lo que es realmente raro es que este cambio mayor ocurrió entre temporadas y la mayoría de los espectadores nunca lo notaron. El auto se veía lo suficientemente similar que a menos que realmente estuvieras prestando atención, nunca sabrías que estabas viendo un vehículo completamente diferente. Es un testimonio de cuán bueno era el departamento de utilería manteniendo la continuidad visual, incluso cuando estaban esencialmente construyendo un auto nuevo desde cero. Número 5. El clip frontal de una pieza que los Kit Cars no podían copiar. Aquí hay algo para los nerds de autos. El clip frontal del Coyote X era de una sola pieza, terminando justo antes y alrededor del parabrisas. Esto puede no sonar como gran cosa, pero en el mundo de los Kit Cars y réplicas era realmente bastante significativo. La mayoría de los Kit Cars que intentaban copiar el look de McLaren lo hacían con múltiples piezas porque era más fácil y más barato de fabricar. Pero los constructores del Coyote fueron la milla extra y crearon un frente de una sola pieza. Esto le dio líneas más limpias y un look más auténtico, incluso si otras partes del auto eran completamente personalizadas. Es uno de esos detalles que separaba al Coyote de los numerosos Manta Montage y otros Kit Cars inspirados en McLaren flotando en los 80. La ironía es que mientras el Coyote era más auténtico en esta manera específica, era menos auténtico en muchas otras. Es como si eligieron y escogieron qué aspectos del McLaren reproducir fielmente y cuáles reimaginar completamente. Esta construcción de una pieza también hizo las reparaciones más complicadas.
El daño a cualquier parte del frente significaba reemplazar la cosa completa, no solo un guardabarros o capó, pero para un auto de televisión que necesitaba verse bien en cámara, las líneas más limpias valían la molestia extra. Es otro ejemplo de cómo el Coyote X era tanto una reproducción cuidadosa como una fabricación completa al mismo tiempo. Número 4. Los autos de salto construidos para volar y sobrevivir. Cada vez que veías al Coyote X volando por el aire en cámara lenta, estabas realmente viendo un auto de salto especialmente construido, diseñado para un propósito: sobrevivir el aterrizaje. Estos no eran solo versiones reforzadas de los autos de acción regulares. Eran máquinas construidas con propósito, con suspensión completamente diferente, chasis reforzados y a menudo interiores despojados para reducir peso. La ingeniería que fue en estos autos de salto era asunto serio. La suspensión tenía que ser lo suficientemente suave para absorber el aterrizaje, pero lo suficientemente rígida para lanzar apropiadamente. El chasis tenía que ser reforzado en los lugares correctos para prevenir que el auto se doblara por la mitad en el impacto. Haz algo de esto mal y tendrías una pila muy cara de fibra de vidrio y metal retorcido. Lo que es loco es cuántas veces estos autos tenían que saltar. Esto no era una película donde haces un gran truco y terminas. Los shows de TV necesitaban múltiples saltos por temporada y cada uno ponía tremendo estrés en los vehículos. Los autos de salto tomaban golpizas que destruirían un auto normal en segundos. Entre saltos, el equipo tenía que inspeccionar todo, reemplazar partes dañadas y a veces completamente reconstruir secciones del auto. Era como tener un equipo de boxes de NASCAR, pero para un vehículo ficticio que combate el crimen. El hecho de que cualquiera de estos autos de salto sobreviviera hasta el final de la serie es un testimonio de las habilidades de los constructores y el equipo de acción. Número 3. La restauración de Texas que intentó resucitar el pasado. Después de sus aventuras como auto de acción, vehículo de Knight Rider 2000 y el Tazmobile, uno de los Coyotes fue enviado a Texas para lo que podría ser el proyecto de restauración más raro en la historia de autos de TV. Alguien había decidido que este vehículo muy abusado y confundido de identidad merecía ser devuelto a su configuración original de Coyote X. Pero esta no era una restauración simple. Este auto había pasado por tantos cambios que averiguar qué era original y qué no se convirtió en una historia de detective en sí misma. El equipo de restauración de Texas intentó retener tantas partes originales como fuera posible, lo cual fue como tratar de encontrar piezas originales en un rompecabezas que había sido mezclado con otros 3 rompecabezas. Tuvieron que rastrear fotos de referencia, comparar diferentes versiones del auto y a veces simplemente hacer suposiciones educadas sobre qué era correcto. Todo el proyecto fue un trabajo de amor por fans que querían preservar una pieza de historia de TV. Lo que hace especial a esta restauración es que no fue respaldada por un estudio o coleccionista adinerado inicialmente. Fue de base, impulsada por personas que recordaban ver el show y querían salvar este auto icónico de desaparecer completamente. El hecho de que tuvieron éxito en traerlo de vuelta a algo parecido a su gloria original es bastante notable. Es como arqueología automotriz, cavando a través de capas de modificaciones para encontrar el Coyote original debajo. Número 2. El secreto de producción, que lo cambió todo. Aquí hay algo que los productores probablemente no querían que los espectadores supieran. Toda la razón por la que cambiaron del Coyote original, apretado a la versión basada en DeLorean, no era solo sobre la comodidad de los actores, era sobre eficiencia de producción y dinero. Cada minuto pasado ayudando a los actores a contorsionarse en el auto era dinero desperdiciado. Cada retoma porque la rodilla de alguien estaba en el lugar equivocado era presupuesto por el desagüe. El diseño del Coyote original se veía cool, pero era una pesadilla de producción. Las puertas no se abrían lo suficientemente amplio. Los asientos estaban demasiado bajos. El techo estaba demasiado cerca. Incluso las escenas simples de diálogo dentro del auto requerían múltiples tomas porque los actores no podían sentarse naturalmente. Se veían incómodos porque estaban incómodos. Cuando hicieron el cambio a la plataforma DeLorean, de repente todo se volvió más fácil.
Los actores podían entrar y salir rápidamente, podían sentarse normalmente durante escenas de diálogo. Toda la producción se movía más rápido, lo cual en términos de televisión significa más barato. Fue una decisión práctica vestida como una creativa. Pero aquí está la parte realmente rara. Lograron hacer este cambio mayor sin que la mayoría de los espectadores lo notaran. Eso es o un testimonio de las habilidades de su departamento de utilería, o evidencia de que los espectadores estaban más interesados en la acción que en los detalles automotrices. De cualquier manera, sigue siendo uno de los cambios de vehículo a mitad de serie más grandes en la historia de TV, que de alguna manera pasó bajo el radar. Número 1. La maldición de ser demasiado exitoso. Y aquí está la ironía definitiva sobre el Coyote X. Era demasiado exitoso para su propio bien. El auto se volvió tan icónico, tan asociado con el show que eclipsó casi todo lo demás sobre Hardcastle and McCormick. Cuando la gente recuerda el show hoy, recuerdan el auto primero, los actores segundo y las tramas reales un distante tercero. Esto creó una situación rara donde el Coyote X se convirtió tanto en el activo más grande del show como en su limitación más grande. Las líneas argumentales tenían que incluir persecuciones de autos y trucos porque eso es lo que los espectadores esperaban. El auto no podía ser seriamente dañado o destruido porque era demasiado importante para la identidad del show. Era como tener un miembro del elenco que no podías escribir fuera sin importar qué. Para los actores, especialmente Brian Keith, quien era un actor dramático serio, ser eclipsado por una utilería de fibra de vidrio debe haber sido frustrante. Aquí estaba trayendo gravedad y experiencia al papel, y la gente estaba sintonizando para ver un McLaren falso saltar sobre cosas. El auto incluso limitaba qué tipos de historias podían contar. Cada episodio necesitaba sus momentos coyote. Pero tal vez la parte más extraña de esta maldición es lo que pasó después de que el show terminó. El Coyote X vivió en la memoria de la cultura pop mientras muchos otros elementos del show se desvanecieron. Se convirtió en uno de esos autos de TV que trascendió su show, uniéndose a KITT, el General Lee y la band del A-Team en el panteón de vehículos icónicos de los 80. El auto deportivo falso construido sobre un chasis de Volkswagen de alguna manera se había vuelto inmortal, incluso cuando el show que lo creó se convirtió en una nota al pie nostálgica. Ese es el hecho realmente raro sobre el Coyote X. Una utilería que era literalmente falsa en cada nivel se volvió más real y duradera que el show para el que fue creada. Y ahí lo tienes. Esos son 20 hechos raros sobre el Coyote X que prueban que la verdad realmente es más extraña que la ficción, especialmente cuando se trata de televisión de los 80. Desde su construcción Frankenstein hasta su crisis de identidad, desde actores apretados hasta logos de Ferrari que no pertenecían, la historia de este auto es mucho más bizarra que cualquier cosa que pusieron en los episodios reales del show. ¿Alguno de estos hechos te sorprendió? Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.